Muy buenos días nuevamente, estudiantes. Vamos entonces a comenzar con el tema de hoy. Vamos poniéndole el título al tema de hoy, por favor. El título del tema de hoy es la continuación del tema de razonamientos. Por lo tanto, el tema de hoy se llama silogismos. Expone como siempre su profesor, el profesor de Filosofía, Psicología y Lógica, Antonio Escobar. Muy bien, ahí tenemos la foto de nuestro módulo y Aristóteles. Entonces, con la venia de ambos vamos a empezar el tema de hoy. Comenzaremos definiendo qué es un silogismo. Y evidentemente, por favor, quiero que empiecen a apuntar. El silogismo es un razonamiento deductivo por excelencia. Es decir, es el mejor razonamiento deductivo que existe universalmente. Si hay un razonamiento deductivo del cual podemos hablar como ejemplo máximo en la Tierra, ese tiene que ser el silogismo. Entonces, para aquellos que están apuntando, reitero otra vez, el silogismo es un razonamiento deductivo por excelencia. ¿Qué significa esto? Que a partir de premisas universales llegamos a una conclusión de carácter particular, ¿verdad? Entonces vamos ahora a caracterizar la estructura de un silogismo, es decir, las partes que lo componen. Y como ustedes saben, un razonamiento tiene tres partes, pues el silogismo es un razonamiento, por lo tanto también tendrá esas tres partes, ¿no? Entonces todo silogismo está compuesto por antecedentes, que son los juicios previos, y un consecuente, que es la conclusión. Entonces, si nosotros decimos en un segundo momento, diríamos que el silogismo consta de tres juicios, ¿no? Premisa mayor, premisa menor y conclusión. Y dentro de él tenemos los términos, las premisas y obviamente la conclusión, que es resultado de las anteriores. Inmediatamente vamos a pasar entonces a definir de forma un poquito más concreta cómo está constituido realmente un silogismo. Como ustedes saben, todo silogismo está constituido, como ya dije hace un instante, por antecedentes del cual se infiere una conclusión, a la que vamos a llamar consecuente. Muy bien. Los antecedentes son dos, la premisa mayor y la premisa menor. La premisa mayor se llama así porque posee el término mayor P, además de poseer el término medio. Pero por si acaso apuntamos otra vez, entonces, si en el examen yo preguntara ¿qué es la premisa mayor de un silogismo o de un razonamiento?, la respuesta es: se llama premisa mayor al primer juicio porque contiene el término mayor P, además de tener el término medio. En segundo lugar, la premisa menor, que es el segundo juicio que aparece en un razonamiento. Se llama así porque posee al término menor S, además de tener el término medio. Como ven, el término medio se repite en ambas premisas, menos el término mayor y el término menor, que son exclusivos de cada uno. Luego viene la conclusión. La conclusión o consecuente es resultado de la relación de ambas premisas, es decir, la premisa mayor y premisa menor, de los cuales se obtiene siempre los términos mayor y menor y mayor en este caso, SP. Entonces, la conclusión de un silogismo siempre será SP. En este pequeño esquema que vemos aquí podemos apreciar justamente eso. Como ven, aquí dice: todo hombre es mortal. Esta sería la premisa mayor. Se llama premisa mayor, ¿por qué? Porque contiene al término mayor P. Como ven aquí, mortal sería P, ¿no? Y Juan es hombre, es la segunda premisa dada,
y se llama así porque contiene al término menor S. La premisa mayor contiene al término mayor P, además del término medio M, y la premisa menor contiene al término menor S, además del término medio M. La conclusión sería: luego Juan es mortal. Si nosotros, por ejemplo, podríamos, ¿no? Hacer un esquema más corto, diríamos MP premisa mayor, SM premisa menor, y la conclusión siempre será, como dijimos, SP. ¿Por qué? Porque suprimimos M con M y nos queda SP. En ejemplos posteriores veremos con mayor claridad esta situación. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Ahora vamos a ver qué son las figuras del silogismo. Quiero aclarar aquí que los silogismos están formados además por figuras y modos. Para empezar, vamos a definir qué son las figuras. Llamamos figuras del silogismo a las distintas formas que adopta el silogismo determinado por la ubicación del término medio en las premisas. Reiteramos, por favor, a aquellos que están apuntando. Si en el examen preguntara yo ¿qué es una figura o una figura del silogismo?, la respuesta sería: es la forma que tiene el silogismo determinado por la ubicación del término medio. ¿Ya? Es la forma que adopta un silogismo determinado por el término medio. Enseguida vamos a ver un ejemplo que nos aclara esto. Por ejemplo, la primera figura siempre será, miren, MP, SM, y la conclusión, como dijimos, SP. Pero aquí fíjense ustedes, el término mayor P y el término menor S, miren dónde están, y el término medio dónde se encuentra. Miren, va cayendo de izquierda a derecha, ¿no? La parte izquierda, ¿no? De la izquierda va cayendo hacia la derecha, M con M. Si nosotros hacemos una línea aquí, podemos darnos cuenta de cómo es esta figura. Ahora fíjense ustedes en la segunda figura. También es PM, SM, y la conclusión siempre será SP. Como dijimos, la conclusión no se modifica. Pero miren, aquí los términos medios se mostraron en una sola línea vertical al lado derecho. Lo contrario y lo opuesto es la tercera figura, donde ven los términos medios van migrando hacia el lado izquierdo, MP, MS, y la conclusión, como dijimos, siempre será SP. Y la cuarta figura, como ven, es lo opuesto de la primera figura, donde PM, MS y la conclusión siempre será SP. Es decir, los términos medios ahora van cayendo de derecha hacia izquierda. En futuros ejemplos vamos a ver enseguida de qué se trata esto. ¿Ya? Y hay que memorizar esta figura. Nosotros tenemos que saber cómo hacer. Si yo en el examen les pidiera realice la segunda figura, usted tiene que hacer esto: P, M, S, M, conclusión SP. Es decir, premisa mayor, PM, premisa menor, SM, y la conclusión SP. Hay que aprenderse de memoria esto. Pero aquí este es solo el inicio. Aún falta. Vamos a ver. Ahora vamos a ver cómo se configura estas figuras del silogismo. Como hasta te dijimos, ¿no es cierto? La primera figura está formada por, ¿no?, MP, SM, donde las M's van cayendo de izquierda a derecha, al contrario de la cuarta figura que van cayendo de derecha a izquierda. ¿Se dan cuenta? ¿No es cierto? Y la conclusión de ambos siempre va a ser SP. Y la segunda figura, ¿no?, tenemos a las M's en vertical, ¿no?,
el lado derecho y en la tercera figura tenemos a las M's en el lado izquierdo, lo contrario. ¿Ven? Esa es una forma de memorizar. Hay otra forma más de poder memorizar esto de las figuras. Fíjense ustedes. Si ustedes analizan, podemos nosotros poner la letra Z al revés, ¿no? Empezando en la punta superior de la Z con la P. Luego en los medios ponemos al término medio. Y al final la letra S. Y la conclusión de esto, si pongo que una raya, siempre será SP. La segunda figura, fíjense ustedes, miren. Tenemos aquí, ¿no?, una C al revés. Tenemos la P en la punta superior, en los medios la M, M y M, y al final la S. Si ya ponemos una raya aquí de conclusión, pondríamos al final SP, tal cual está acá arriba. ¿Ven? Otra forma de memorizar la tercera figura, pues como ven aquí, tenemos en el lado, como ven aquí, en el lado izquierdo a las M's, pero comenzaríamos haciendo la figura de una C normal. Empezamos en la punta por la P, siempre por la P, en los medios las M's, M y M, y la última, donde termina la raya, pues está la S. Si ponemos una raya de conclusión, tendríamos SP, tal cual tenemos aquí. La cuarta figura podemos hacerla con una Z normal. Si la primera era una Z al revés, la última será una Z normal. Comenzamos entonces en la punta superior, como dijimos, siempre por la P. P, M, en los medios M, y al final S. Si ponemos raya de conclusión aquí, ¿no?, de resultado, pondríamos aquí SP, tal cual se encuentra en esta figura en el cuadro amarillo. Entonces, si se dan cuenta, la primera figura empieza por la Z al revés y la cuarta figura la Z normal. La segunda figura es una Z al revés, una C al revés, y la tercera figura una C normal. ¿En qué nos ayuda a hacer estas formas? Pues comenzando siempre por la P en la punta. Miren, aquí tenemos la P en la punta, la P y la P. Y si ustedes hacen la figura, se van dando cuenta que termina en una S. Y en las puntas medias ponemos la M, como ven aquí ustedes. Y esto ayuda mucho para poder memorizar las figuras, porque esta figura es el primer paso, repito, que debemos memorizar obligatoriamente para las clases de razonamientos silogísticos. Bien. Ahora sí, vamos a ver con la segunda cosa que habíamos mencionado. Habíamos dicho que el razonamiento silogístico, es decir, el silogismo, está formado por figuras y por modos. Ya sabemos que es una figura. Es la forma que adquiere el silogismo determinado por la ubicación del término medio. ¿Y qué es el modo? Un modo del silogismo. Los modos, vamos a definirlo así, denominamos así, ¿no es cierto?, a la forma que adquiere el silogismo determinado por la combinación de juicios por su cantidad y calidad. ¿Se acuerdan que los juicios por su combinación de cantidad y calidad se resumen en 4 juicios? Que son juicios universales afirmativos, juicios universales negativos juicios particulares negativos o juicios particulares afirmativos y tenemos aquí las 4 letritas. Entonces, esta combinación de estas 4 letras, ¿no?, utilizar 3 de estas letras darían paso a un modo del silogismo. Vamos a ver algunos ejemplos. Fíjense ustedes. En los tiempos de Aristóteles, en realidad tenían que más o menos hacer unas combinaciones y se lograban 204 combinaciones. Entonces teníamos que memorizar 204 combinaciones posibles. Pero luego al finalizar la Edad Media, entrando a la modernidad, se concluyó que solamente 64 modos eran válidos. Y para nuestra época, una vez que aparece la lógica matemática, reduce a la lógica formal a simplemente 19 modos, que están formados de la siguiente manera. En la primera figura tendríamos A, E, A, I, E, I, O, que los griegos, como Aristóteles, para que sus estudiantes memoricen, le pusieron nombres. Fíjense: Bárbara, Celarén, Darí y Ferio. Bárbara viene de A, 3 veces A. Celarén viene de E, y A, I sería Darí,
y E, I, O sería ferio. Como bien ven, cada figura tiene estos nombrecitos grecolatinos que resultan de la combinación de los juicios por su cantidad y calidad. Un silogismo siempre va a tener 3 tipos de juicios. ¿Ya? Solo 3, no puede tener 4, ni 2, ni 5, ¿no? Solamente 3. 2 para los antecedentes, es decir, premisa mayor, premisa menor, y la última sería la conclusión. Miren, en la segunda figura tenemos entonces a Cesare, Camestre, Festino y Barroco, que ya sabemos de Cesare nos interesan simplemente las vocales E, A, E, Cesare. Ese es el primer modo, y así sucesivamente. Miren, tenemos 4 modos. 4 modos en la primera figura y 4 modos en la segunda. La tercera figura quizás es la que tiene más modos y es la más difícil. Tiene en realidad 6 modos, que son Darapti, Disamis, Datisi, Felaptón, Ferison y Bocardo. Estos modos deben ser memorizados por el estudiante de manera obligatoria para el examen. Deben cantarlo como el Padre Nuestro, ¿no? Entonces repetimos. Por ejemplo, Darapti tiene 3 vocales. A, I. Claro, es el modo de la tercera figura. A, I. Donde la A es la premisa mayor, la otra A la premisa menor, y la última vocal de cada uno de estos modos siempre va a ser la conclusión. ¿Ya? Vamos a la cuarta figura, que tiene 5 modos, que son Bamalip, Camenes, Dimatis, Fresison y Fesapo. ¿Ven? ¿Se van dando cuenta? Esos son los modos del silogismo. Muy bien. Vamos a continuar ahora. Les decía hace un instante, esto para sus apuntes otra vez, repasando diríamos, ¿no? De la combinación de los juicios universales y particulares, de los 4 juicios por su combinación de cantidad y calidad, tenemos 204 combinaciones posibles, de las cuales, repito, se depuraron a 64. Sin embargo, actualmente solamente son válidos 19 modos que hace un instante acabamos de mencionar. Y lo vamos a volver a hacer a modo de repaso, pues diríamos, ¿no? En la primera figura tenemos a Bárbara, Celarén, Dari y Ferio. Lo estoy haciendo aquí con minúscula porque en realidad no interesa cómo se escriban. Pero cuando ya saquemos las vocales, siempre debemos ocupar mayúsculas cuando saquemos las vocales. Pero al momento de escribir los nombres pueden hacerlo con mayúsculas o con minúsculas, no habría ningún problema. Pero al momento de hacer las oraciones, al momento de hacer los ejercicios de silogismos y a elaborar el silogismo, hay que utilizar las letras mayúsculas. ¿Por qué? Porque son símbolos. Entonces decíamos, a ver, son 19 modos, vamos a ver, ¿no? Bárbara, Celarén, Darí y Ferio son 4 acá. Segunda figura, Césare, Camestre, Festino y Barroco. 4 son 8. Luego tenemos la tercera figura con Darapti, Felaptón, Disamis, Datisi, Bocardo y Ferison. Aquí tenemos 6. ¿No es cierto? Si sumamos a los 8 tendríamos 14. ¿No? Y aquí en la cuarta figura tenemos Bamalip, Camenes, Dimatis, Fesapo y Fresison. Son 5, con lo que hacen 19 modos del silogismo. Muy bien. Entonces tienen que saber que la primera figura, como dijimos, es una Z normal, o digo al revés. La segunda figura es una C al revés. La tercera figura es una C normal. Y la cuarta figura una Z normal. Si nosotros hacemos la Z normal, diríamos PM, ¿no? Diría MS, la cuarta figura. ¿Ven? Dentro de esa figura están estos 5 modos. Muy bien. Vamos a continuar ahora. Para hacer silogismos hay que también, además de memorizar las 4 figuras, hay que memorizar los 19 modos. También es necesario memorizar las reglas para hacer silogismos. Y estas son las reglas para hacer silogismos que los he resumido yo para que el estudiante pueda llevar adelante sin ningún problema estos modos que estamos mencionando. Bien,
Las reglas para silogismos. Existen 4 reglas para términos y 4 reglas para premisas o proposiciones. Las reglas para los términos. La primera regla. No puede haber más que 3 términos. Mayor, menor y medio. Como ustedes saben, mayor es P, menor es S y el medio es M. Entonces todo silogismo está compuesto por 3 términos. Mayor, menor y medio. No pueden haber más que esos 3 términos. La segunda regla nos dice: los términos no pueden tener mayor extensión en la conclusión que en las premisas. Es decir, los términos de la conclusión no pueden ser mayores que las premisas. Por ejemplo, si las premisas son, por ejemplo, O, I, la conclusión no puede ser A, porque se convertiría en un razonamiento inductivo. Dijimos que el silogismo es un razonamiento deductivo, va de universal a particular. Si bien es cierto, Bárbara es A, no deja de ser, ojo, no pierde la conclusión su carácter superior a las premisas. Es igual o inferior. Por ejemplo, si decimos ferio, E sería universal y particular, y la conclusión, miren, es siempre particular. Por eso la tercera regla dice lo siguiente: el término medio se ha de tomar en toda su extensión, al menos en una premisa. El término medio se ha de tomar en toda su extensión, al menos en una premisa. Es decir, uno de ellos debe ser universal. Y por último, la cuarta regla para hacer silogismos es: el término medio no debe entrar nunca en la conclusión. Como vieron hace un instante, M, que está en la premisa mayor y también en la premisa menor, desaparecen, se suprimen, ¿no? Se hace una raya y se suprimen. Y solamente entra en la conclusión siempre, además, SP. Muy bien, esa sería la regla para los términos. Ahora vamos con la regla para las premisas o proposiciones. Son 4 reglas también. La primera regla para las premisas son, o podríamos llamarle la quinta regla, pero bueno, nos vamos a llamar la primera premisa. La primera regla. La primera regla para las premisas dice: de 2 premisas afirmativas no puede dar una conclusión negativa. Es decir, no puede haber una conclusión negativa, ¿no? De 2 afirmativas no puede haber conclusión negativa. Por ejemplo, Bárbara es AA y la conclusión es A. Las dos son afirmativas, universales afirmativas. Entonces no puede haber una conclusión que pueda ser O o E. No puede, ¿no? Tiene que ser siempre, ¿no? Afirmativa. Por eso dice, de 2 premisas afirmativas no puede dar una conclusión negativa. Número 2 de las reglas para las premisas. De 2 premisas negativas no se infiere nada. Si usted utiliza, por ejemplo, como negativo E y O, no puede haber conclusión. Por eso se van suprimiendo, por eso solamente hay 19 modos, ¿no? Entonces, deben haber, no pueden ser las 2 negativas, porque si así fueran, no se puede sacar ninguna conclusión, no se infiere nada. Tercera regla para las premisas. De 2 premisas particulares no se saca ninguna conclusión. Tampoco las 2 premisas pueden ser particulares, o sea, no puede ser, por ejemplo, la premisa mayor y la premisa menor y, o la premisa menor, o digo, la premisa mayor O y la premisa menor y. Las 2 son particulares. Si las 2 son particulares, no hay conclusión, porque si la conclusión fuera particular, sería, ya no sería un silogismo, tampoco sería un razonamiento deductivo, sino sería un razonamiento analógico. ¿No es cierto? Entonces esta tercera regla nos está salvando de ese problema. Nos está indicando: no pueden haber 2 premisas particulares, porque si los hay, no se saca ninguna conclusión. Y por último tenemos la regla número 4 para premisas. Dice: la conclusión sigue siempre la parte más débil de las premisas.
Es decir, veamos por ejemplo ferio. Empieza con universal, que es la E, fe, ri, o, ¿no? Y la premisa menor es una I. Si es particular, entre el universal y el particular, ¿cuál es la más débil? Pues la I. Entonces la conclusión debe seguir siempre a una débil. En este caso es fe, ri, o, la O. Entonces la O es un particular, aunque en realidad es negativo, pero no interesa. El silogismo está siguiendo la parte más débil, no está siguiendo al universal, sino al particular. Esas son las reglas que deben memorizar, chicos, de lo que es silogismos. Para la siguiente clase, antes de hacer ejercicios, yo necesito que ustedes memoricen estas reglas. Yo voy a enseñarles a hacer los ejercicios y daríamos examen en clases. Cada uno hará un ejercicio en su cuaderno y lo mostrará inmediatamente. Si usted no puede dominar esto o lo tiene en su cuaderno ahí anotado para poder hacer, no va a poder hacerlo, porque hay que entenderle. Porque yo le voy a preguntar, dígame las 4 reglas para términos, las 4 reglas para premisas, dígame los 19 modos, cuáles son las figuras cuáles son los modos de la primera figura. Entonces yo les voy a preguntar, el examen es oral. Yo necesito que ustedes memoricen, memorizar. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un último repaso a estas reglas, ¿no? Primera regla para términos, no puede haber más que 3 términos, mayor, menor y medio. Número 2, los términos no pueden tener mayor extensión en la conclusión que en las premisas. Regla número 3, el término medio se ha de tomar en toda su extensión, al menos en una premisa. Y por último, regla número 4, el término medio no debe entrar en la conclusión. Regla número 1 para premisas. De 2 premisas afirmativas no puede haber una conclusión negativa. La regla número 2, de 2 premisas negativas no se infiere nada. Regla número 3, de 2 premisas particulares no se saca ninguna conclusión. Y la regla número 4, la conclusión seguirá siempre la parte más débil de las premisas. Muy bien. Voy a hacerles aquí ahora, más o menos, cómo funciona esto como un ejemplo. Repito otra vez, la siguiente clase vamos a profundizar con mayor razón esto, pero ahora vamos a hacer simplemente un pequeño análisis de cómo haríamos estos ejercicios, ¿no? Entonces aquí, ¿cómo hacer un silogismo? Por ejemplo, yo les voy a poner aquí, realizar el modo Bárbara. Si ustedes se ubican aquí, sacamos las letras, ¿no? La A y la A. Y tendríamos M, ¿no? M-A-P más S-A-M. Este S-A-M es justamente de la premisa menor, porque la premisa menor tiene a la S y a la M, y la premisa mayor tiene a la M y a la P. Y la conclusión, que sería igual a S-A-P. Siempre, ¿por qué? Porque vamos a suprimir los términos medios. ¿Se dan cuenta? Entonces, veamos cómo sería el ejemplo. Miren, fíjense la figura ahora. Aquí está la figura. La figura nos dice, primera figura, M es P, ¿no? La segunda figura, S es M, ¿no? Y la conclusión siempre va a ser S, P. Entonces bajamos aquí, por favor, fíjense muy bien lo que voy a hacer. Voy a bajar esta A, pero como dijimos, no podemos escribir de forma minúscula porque son símbolos. Una vez que salen los modos son símbolos. No es un nombre. Aquí sí es un nombre. Pero cuando baja el ejercicio debe escribirse con letras mayúsculas, como lo voy a hacer enseguida. Fíjense ustedes. Ahí está. La primera A se bajó acá, la segunda A se bajó aquí y la tercera A se bajó aquí. Entonces, ahora empiezo yo a crear. Sé que la fórmula de A es todo S es P. Entonces diré yo inmediatamente, ¿no? Esta es la fórmula de A, no olviden, todo S es P. Entonces, si sabemos que A es todo S es P, es un universal afirmativo, diremos, todos los animales son vivientes. Y esto sería nuestra premisa mayor. Como ven, aquí lo tengo con colores. Todos los animales son vivientes. ¿Ven? Animales sería M y viviente sería P. ¿Por qué? Porque evidentemente, como hace un momento dije, ¿no es cierto? Estamos respondiendo a la figura. ¿La figura qué me está diciendo? El primer término va a ser M y el segundo término va a ser P. Mi primer término aquí es
todos los animales. Se refiere, este es el primer término, animales. Y el segundo término es vivientes. Y como la figura me obliga a mí, MP me está diciendo la primera, el primer término va a ser M y el segundo va a ser P. M y P. Y a esto se le llama premisa mayor. Vamos a continuar ahora. La segunda, el segundo símbolo también es A. Entonces para mí, ya sé que la A, su fórmula es todo es P. Por lo tanto diré, todos los insectos son animales. ¿Por qué escribí otra vez animales? Porque acá arriba ya está animales. Y como me dice la figura, M y M son idénticos. Por lo tanto, M será animales. Y el nuevo juicio que voy a sacar, que son insectos, será S. Este nuevo término, insectos, como me dice aquí en la figura, debe ser algo diferente porque la S no es igual a la P. Por lo tanto, debe ser algo nuevo que debe crear el que está haciendo el silogismo. Entonces, en este momento puedo yo, todo lo que está con rojo, suprimir, borrar si ustedes quieren, ¿no? Y me va a quedar insectos y vivientes. Entonces, inmediatamente hago mi raya de fracción, esta raya que acabo de poner. Y escribo, ¿no?, el conector, la cópula, el que me permite relacionar estas premisas con la conclusión. Diré luego. Esta palabra luego es el enlace. La palabra de enlace que une la premisa mayor con la premisa menor con la conclusión. Es como el signo de igual. Entonces nuestra conclusión sería, si nosotros eliminamos animales con animales por ser términos semejantes, nos quedará todos los insectos son vivientes. Ahora analicemos el ejercicio. Si decimos todos los animales son vivientes, los animales son vivientes, están vivos. Y si los insectos son animales, pues los insectos también son vivientes. Por simple conclusión, ¿verdad? Así pensamos, ¿correcto? Ese es un razonamiento básico. Ya tenemos cómo se hace la primera. Estamos haciendo la primera figura y hemos utilizado el primer modo, bárbara. Vamos a ver con el siguiente. Perdón, y aquí miren, SP. La conclusión siempre debe estar con esta letrita, SP, igual que los términos, ¿no? Y los términos de la premisa mayor y de la premisa menor. Siempre deben llevar MP, SM, dependiendo a qué figura pertenezca el modo. Vamos a continuar. Vamos a ir ahora a la segunda figura y vamos a ocupar también de la misma manera el segundo modo, ¿ya? Vamos a realizar el modo Césare. Como ven aquí, Césare tiene una E, una A y una E. Si hago el primer método, ya me imaginaría que la E, según mi figura, ¿no?, sería PM, dice, ¿no es cierto? Entonces, la E correspondería a PM. La A correspondería a SM, ¿no es cierto? Y la conclusión es SP. La conclusión es E y sería SP. ¿Se dan cuenta? Ahora entonces, tengo Césare. En el examen les voy a dar así. Realice el modo Césare. Entonces, ¿qué hago yo? Bajo las vocales, pero en mayúscula. ¿Por qué? Porque son símbolos. Entonces bajamos ahí, miren. E. Esto es Césare. ¿Ven? Pero ya se convirtieron en símbolos, o sea, en un modo. Estas letras simplemente son para memorizar mejor qué modos pertenecen a cada figura. Ahora sí, vamos a ver. La E para mí es un símbolo de un juicio universal negativo. Y su fórmula es ningún SP. Vamos a ver entonces. Ningún electrodoméstico es orgánico. Y que aquí me dice, ¿no?, P y M. Los términos aquí, vea de primero la P y luego la M. Entonces, electrodoméstico será P y orgánico será M. Y como M, me dice aquí, debe repetirse abajo. Entonces, miren, debajo de M debe estar también M. Entonces, este orgánico debe repetirse debajo de esta M. ¿Con qué fórmula? Pues de la A, que es un universal afirmativo, y su fórmula es algún SP. Digo, todo es SP. Entonces diré, todo ser vivo es orgánico. Como ven, M se repite acá y con rojo yo le puse ahí. Y el nuevo juicio que estoy creando se llama ser vivo. Porque como dijimos, ese siempre debe ser diferente a los otros términos. ¿Correcto? Entonces diríamos, todo ser vivo es orgánico.
Inmediatamente aquí dice raya de conclusión, pues hacemos raya de conclusión y ponemos la palabra que enlaza a estas dos premisas con la conclusión, que es la palabra luego. Entonces decimos, luego, ningún ser vivo es electrodoméstico. ¿Por qué puse ningún? Porque es la conclusión. De este modo, la tercera vocal es E. Y la E es un universal negativo. Por lo tanto, E será ningún ser vivo es electrodoméstico. ¿Y de dónde saqué ser vivo? Pues este ser vivo bajo aquí, S, y este electrodoméstico bajo acá sería P. Y los términos medios se suprimen, ¿por qué? Porque son términos semejantes. Y ya está. Estamos utilizando las mismas palabras de matemáticas, ¿verdad? Muy bien. Vamos ahora con otro ejemplo más, el tercer ejemplo de la mañana. La siguiente clase vamos a hacer otros ejemplos más para poder trabajar con ustedes, ¿sí? Tercera figura. Vamos a utilizar la tercera figura y vamos a utilizar el primer modo de la tercera figura para poder aprender a hacer modos. Ahora todos anoten en su cuaderno el modo Darabti. De Darabti, como me dice la figura, la primera figura, ¿no? La tercera figura, perdón, me dice MP, luego MS. Entonces la primera A será MP y la segunda A será MS. Y la conclusión, que es la I, la última vocal, será SP. Como dijimos, siempre va a ser SP en una conclusión. Muy bien, bajo entonces la A, la otra A y la conclusión va a ser I. Ya bajé los símbolos del modo. Y como son símbolos, siempre las voy a escribir en mayúscula. Entonces, premisa mayor. Toda persona tiene derechos. ¿Verdad? ¿Falsedad o veracidad lógica? Pues veracidad lógica. Toda persona tiene derecho. Entonces inmediatamente pongo la M y la P. ¿Por qué puse M y P? Porque la figura me obliga a que el primer término sea M y el segundo término sea P. De cualquier juicio propuesto, que en este caso está enmarcado dentro del símbolo A. ¿Verdad? Ya tenemos. Ahora, ¿qué me está diciendo la figura? Que M debe repetirse debajo de M, o sea, persona debe repetirse debajo de persona. Y el nuevo juicio que voy a inventarme aquí va a ser S. Entonces, ¿con qué fórmula? Con la A. La A significa todo es P. Entonces digo yo, toda persona es racional. Entonces M se repite con M, persona con persona, y el nuevo juicio que he incorporado es racional. ¿Ven? Ahora ponemos raya de conclusión y ponemos la palabra mágica que enlaza, que sería luego. Luego, algún racional tiene derechos. ¿Por qué? Porque persona con persona se suprime y no entra. Racional baja aquí como sujeto y derechos baja aquí como predicado, como P. Entonces tenemos luego algún racional tiene derechos. Muy bien. Para terminar esta clase vamos con el último ejemplo. Va a ser de la cuarta figura. Y ahí tenemos cómo realizar el modo FESAPO. ¿Ya? FESAPO. Y para hacer FESAPO vamos a empezar entonces bajando las letras, ¿no? E, A, O. E, A, O. Y aquí está la figura. PM, MS y SP. PM y MS. Igual, ¿no? PM, MS y la conclusión siempre va a ser SP. Premisa mayor, ¿no? Ningún S es P. Diría en este caso, ningún felino es ovíparo. Es decir, utilizo un juicio cualquiera en un primer momento, pero que tenga veracidad lógica. Y como me dice la figura aquí, el primer término que he utilizado sería P y el segundo M. Felino será P y ovíparo será M. Entonces, inmediatamente saco mi segundo juicio. Todo ese es P. Y como me dice aquí, ¿no? En la figura, M debe estar al inicio y la S, el nuevo juicio, debe estar al final. Entonces, aquí está M, ovíparo, porque son iguales y se tachan después. Y el nuevo juicio que he creado es ser vivo. Por lo tanto, la conclusión va a ser, esta S va a bajar como S y la P va a bajar como P. Pongo raya de conclusión y la palabra de enlace, que sería luego, algún ser vivo no es felino. ¿Por qué no es? Porque aquí la conclusión, como vieron en FESAPO, la O es un juicio particular negativo. Y su fórmula es algún S no es P. Entonces, algún ser vivo no es felino. ¿Ven? Simplemente este ser vivo bajo aquí como P
Y este felino bajó aquí como P, perdón. Sergio bajó aquí como S y felino bajó aquí como P. Muy bien. Con esas aclaraciones, chicos, agradecemos su atención y nos veríamos la siguiente clase en la cual vamos a hacer otros ejercicios más. Por el momento, vayan por favor memorizando los conceptos. No tanto los ejercicios, porque los ejercicios, repito, lo vamos a practicar la siguiente clase y vamos a dar examen de ello. Pero yo lo que quiero que tengan presente es que es un silogismo, cuáles son las partes del silogismo, qué es un modo, qué es una figura y ante todo las reglas del silogismo, las 8 reglas. Deben memorizarlo para la siguiente clase. Vamos a tomarles un examen de entrada para ver cómo están. Muchísimas gracias y que tengan un buen día y pasamos a la lista por la asistencia de hoy. Hasta luego.